Buenas tardes, estimado tutor. A continuación, la explicación del ejercicio del estudiante número 4. Para la función f de x dada, calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. F de x es igual a x elevado a la cuarta menos 8x elevado al cuadrado más 4. Se deriva, se saca la primera derivada, quedaría 4x elevado al cubo menos 16x. Se saca la pendiente, sería en este caso m igual a 4x elevado al cubo menos 16x, eso se iguala a 0, quedaría 4x elevado al cubo menos 16, sacamos factor común, quedaría 0 igual a 2x, 0 igual a 2x, entre paréntesis 2x elevado al cuadrado menos 8, primera respuesta. Entonces tendríamos que para la primera respuesta sería 0 igual a 2x, que es igual a 0, que es igual a x, y esto nos daría como resultado x1, que sería la primera respuesta, igual a 0. Segunda respuesta, sacamos mediante la fórmula el valor de x, entonces esto nos daría x0 igual a 2x elevado al cuadrado menos 8. Con la fórmula lo reemplazamos, entonces para esto sacamos el valor de a, el valor de b y el valor de c. El valor de a, en este caso sería el que está acompañando a la x elevado al cuadrado, sería el número 2. b, como no está en el problema, en la función, en este caso sería 0. Y c sería la constante, que en este caso sería menos 8. Reemplazamos los valores en la ecuación, entonces nos daría menos 0 más o menos raíz de 0 elevado al cuadrado menos 4 por 2 menos 8 sobre 2 por 2. Esto nos daría menos 0 más o menos raíz de 64 sobre 4. Siguiendo simplificando nos daría menos 0 más o menos 8, raíz, se le saca acá la raíz a 64, 8 sobre 4. La x2 sería menos 0 más 8 sobre 4. La x2 nos daría igual a 2. Y la x3 nos daría menos 0 menos 8 sobre 4. x3 igual a menos 2. Una vez teniendo estos resultados, reemplazamos los valores hallados de x en la función inicial. Entonces, en la función f de x, x al cuadrado menos 8x, perdón, f de x, x elevado a la cuarta menos 8x al cuadrado más 4. Entonces primero reemplazamos el valor de la función cuando vale 0. Entonces nos da 0 elevado a la cuarta menos 8 por 0 elevado al cuadrado más 4. Esto nos da 4. Entonces para cuando x vale 0, y vale 4. Igualmente en el siguiente, f de 2 es igual a 2 elevado a la cuarta menos 8 por 2 elevado al cuadrado más 4. Eso nos da menos 12. Entonces para cuando x vale 2, y vale menos 12. En la igual forma en cuando x vale menos 2. Entonces menos 2 elevado a la cuarta menos 8 por menos 2 elevado al cuadrado más 4, eso nos da f de menos 2 igual a menos 12. Entonces cuando x vale menos 2, y vale menos 12. Para sacar el máximo y el mínimo, y de inflexión se saca la segunda derivada de la función. Entonces acá tenemos la segunda derivada, que es f segunda derivada de x es igual a 12x elevado al cuadrado menos 16. Entonces reemplazamos los valores. F segunda derivada cuando vale 0. Entonces sería 12 por 0 al cuadrado menos 16. Eso nos da menos 16. Acá hay que tener en cuenta es el símbolo, como es negativo, en este caso el 16 sería un máximo. Seguidamente reemplazamos cuando vale menos 2. 12 por 2 elevado al cuadrado menos 16, eso nos da 32. Como es positivo, nos da máximo.
Seguimos reemplazándola en la segunda derivada cuando vale menos 2. Entonces menos 12 por menos 12 elevado al cuadrado menos 16 nos da igualmente 32, sería otro máximo. Ahora la representación en GeoGebra. Entonces acá tenemos la función, tenemos los puntos de inflexión. Yo en particular le saqué límite, entonces le saqué límite a la función cuando la función es de 0, que es 4, lo que nos dio en el primer máximo. Cuando x vale 0 y y vale 4 nos da menos 16, que es el punto máximo. Límite cuando x vale 2, y vale menos 12. En ese caso sería el mínimo que sacamos, que nos daría 32 cuando x vale 2 y vale menos 12. El siguiente, el límite cuando x vale menos 2. En este caso nos dio menos 12, que fue el otro mínimo que encontramos. Cuando x vale menos 2, y vale menos 12, nos dio 32 el mínimo. Acá igual forma límite para 16, para 32, y esta es la comprobación. Entonces sacando el límite nos dio el primero, que fue el negativo, el 16 que sería el máximo, el 32 que sería mínimo y 32 que sería mínimo, y acá lo sacamos calculando los extremos de igual forma. Entonces cuando el extremo de menos 2 y menos 12 nos daba 32, que fue el mínimo. Cuando el extremo en x0 en y4 nos dio menos 16, que fue el máximo. Y por último, cuando acá en el extremo vale 2 y y menos 2 nos dio 32, que fue el último mínimo que sacamos. Como tal, acá está representado en GeoGebra los puntos con sus respectivas coordenadas y nomenclaturas. Muchas gracias.